Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título una pregunta. ¿De quién es la culpa? Esta pregunta suele suceder cuando vemos, por ejemplo, a un hijo que se ha descarriado y que tal vez anda en adicciones, anda en hechos delictivos o tiene una vida desordenada, y entonces la gente se pregunta por qué este hijo salió así, o a veces sucede que en la familia nacen hijos con alguna discapacidad, y entonces la gente también se pregunta, esto es, ¿de quién es el problema acá? ¿De quién es la culpa? Y muchos padres tratan de resolver esta situación y se culpan a sí mismos de que por culpa de ellos su hijo es así, tiene esta conducta o ha nacido con estas alguna discapacidad. Y entonces los padres viven una vida con un peso muy grande sobre sus hombros. Pero hoy vamos a ver que muchas veces situaciones que a veces buscamos alguna respuesta o de quién puede ser o por qué puede ser la causa, y no es tan así como lo estamos pensando. Bueno, así vamos a tratar esta historia, un hecho real que sucedió cuando Jesús estaba ministrando, cuando él andaba en las calles sanando, estaba enseñando la palabra, mostrando el reino de Dios a la gente. Y él andando, caminando por ciertos lugares, él observa a una persona que justamente era ciega. Esta persona era ciega de nacimiento. Y se ve que esta forma de observarla le causó a los discípulos que estaban con Jesús prestar atención de una forma más precisa en esta persona. Y no tuvieron mejor idea que preguntarle a Jesús de quién era la culpa de que esta persona fuera ciega, si era del ciego o si o la culpa era de los padres. Y bueno, esta es la pregunta que siempre uno trata de encontrar una respuesta. Pero increíble lo que el Señor Jesús responderá más tarde. Pero veamos el momento en que ellos preguntan sobre este ciego, ¿de quién es la culpa? Dice, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Juan capítulo 9, 1 y 2 dice así la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos deseaban o trataban de buscarle la razón por la cual esta persona había nacido ciego. Y le preguntan, ¿de quién es la culpa? Y entonces Jesús tendrá que dar una respuesta. Ahora, lo increíble es que si esta persona era ciega y había nacido ciega, de la persona no podría ser por culpa de alguna cosa que hubiese cometido, porque recién había nacido y ya era ciega, y entonces podríamos decir, pero entonces la culpa es de los padres. Y bueno, la respuesta de Jesús va a tratar de aclararnos a nosotros que a veces razonamos mal, y entonces la respuesta que Jesús le va a dar a de quién era la culpa, si del ciego o de los padres que haya nacido así, la va a dar Jesús. Dice Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es la respuesta de Jesús. No era que ellos no tenían pecado, porque toda persona que viene al mundo, ya por nacer en el mundo, viene con una herencia del pecado original. Y entonces todos somos responsables en Adán por nuestros pecados. Y a su vez, a lo largo de la vida vamos incrementando el peso de nuestros pecados, porque nuestra naturaleza es naturaleza caída, que la heredamos de Adán.
Pero Jesús lo que va a explicar no es que ellos no tienen pecado, porque toda persona tiene pecados, sino que lo que Jesús le va a decir es que esta enfermedad no es por causa de pecado. Entonces no podemos echarle la culpa a que cada enfermedad es razón del pecado. Algunas sí, pero no todas. En este caso Jesús le dice, no es por problema de pecado que él haya nacido ciego, ni por problema del pecado del ciego, ni pecado de sus padres, sino para que se manifieste la obra de Dios. Y esto cambia la perspectiva, y sobre todo en aquellas personas que tienen alguna discapacidad o que tienen algún problema y que no se comportan como el resto de la sociedad. Y es que esas personas pueden ser usadas por Dios para una gran obra que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos. Por lo tanto, hay personas con discapacidad que se abandonan a sí mismos por la situación, pero Dios puede hacer a través de esa situación que estas personas sean grandes hombres o mujeres que Dios puede usar para su gloria y pueden ser de gran ayuda y bendición para el resto de las personas. Por lo tanto, lo que está mostrando Jesús es esto, que a través de este ciego Dios iba a hacer una gran obra. Y eso es lo importante que tenemos que notar aquí, en vez de preguntarnos de quién es la culpa de que haya nacido ciego. Bueno, entonces ahora Jesús va a hacer un milagro. ¿Y por qué va a hacer un milagro? Bueno, porque sanar a una persona ciega de nacimiento, darle la vista, solo Dios lo puede hacer, porque es algo imposible para las personas, imposible para los médicos, pero si se obraba este milagro, quería decir que eran las credenciales de que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, por eso, a través de esta ceguera que Jesús va a obrar, y ahora vamos a ver cómo, Dios va a manifestar que Jesús era el Mesías y es el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Dice Juan capítulo 9, observemos la forma en que Jesús va a darle vista a este ciego de nacimiento, va a hacer un milagro. Dice Juan 9, 6 al 7. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Acá podemos observar y ver a través de los distintos milagros que Jesús realizaba, que nunca se manifestaba de la misma forma. O sea, no podemos decir que por cuestión de que hay que hacer lodo y untar a un ciego con lodo se va a sanar. Es Jesús que tiene sus infinidad de formas de hacer sanidades, de obrar en las personas. Nunca lo hacía de una misma forma, es más, sorprendía la forma en que lo hacía, porque él podría solamente haber hablado y el ciego se podía haber sanado. Lo que tenemos que notar acá es que Jesús usaba cualquier método, hasta los métodos más insólitos, como este, por ejemplo. Él, para darle vista a este ciego, dice que él escupe en la tierra y hace allí barro, y con ese barro le unta los ojos al ciego. Y después, me imagino el ciego allí viendo esto que le está colocando Jesús al sentir los párpados húmedos con este barro, y luego escuchando la voz de Jesús, que le dice, bueno, ahora ve al estanque de Siloé y lávate la cara, lávate los ojos. Y el ciego obedece sin titubear. No pensó si voy, si no voy. Él fue y se lavó y regresó viendo. Lo que tenemos que observar aquí en este milagro es que Dios hace una parte, pero la persona hace otra parte. Esto ocurre en la salvación del alma. Dios hizo su obra a través de enviar a Jesús a morir en una cruz para pagar el precio del pecador. Pero eso no hace que todas las personas sean salvas. Solo será salva aquella persona que va a Jesús, escucha su voz y que hace lo que Jesús le dice. Entonces una parte le corresponde a Dios, a Jesús en este caso, y la otra parte le corresponde a la persona. Pensemos, ¿qué hubiese pasado
si este hombre ciego con los ojos manchados de barro no hubiese ido a lavarse al estanque de Siloé y no hubiera recobrado la vista. Pero dice que el ciego escuchó y entonces escuchó que Jesús le dice, bueno, ahora tenés que hacer eso. Y él no dudó, no cuestionó, simplemente fue, se lavó y regresó viendo y se obró el milagro. Así que vayamos pensando en esto. El milagro de la salvación tiene dos partes. Una parte es de Dios y la otra parte es del ser humano. Si esas dos partes no se hacen, entonces no hay salvación del alma. Y bueno, ahora cuando Dios obra en una persona, cuando Dios salva a una persona y le da vida, esa persona comienza a actuar distinto, algo cambia en su ser, en todo su ser, sobre todo el ser espiritual, y se manifiesta en todo sentido. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? Bueno, los más allegados, los vecinos, los parientes. Y así ocurrió con este ciego. Los parientes, los vecinos, empezaron a cuestionarse, pero ¿cómo ahí está viendo? No usa la varita para caminar, camina normalmente. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿No es el ciego que estaba acá a la vuelta? Y entonces van allí a cuestionar, a ver por qué este hombre está viendo. Y dice allí en Juan capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos del ciego, dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A veces las personas, lamentablemente, con alguna incapacidad, están sentadas en la vida creyendo que no son útiles como el resto de las personas y se dejan estar. Estaba sentada y mendigando. Y muchas personas vemos en las calles que tienen distintas situaciones que son críticas y que su única condición es estar sentado en la calle mendigando, pero Dios no. Dios puede obrar con cualquier situación de vida que una persona esté realizando. El problema es que si la persona se deja estar, su condición será siempre sentado y siempre mendigando. Pero esa persona usada por Dios puede hacer una obra extraordinaria y muchas almas pueden llegar a alcanzar la salvación por el obrar por la obra que Dios hace a través de estas personas, sin importar lo que sean o cómo estén. Eso es lo extraordinario. Bueno, los vecinos están alarmados porque dice, ¿cómo puede ser esto de que un ciego de nacimiento recobre la vista? Entonces, ¿quién es Jesús? Están diciendo, porque solo Dios puede hacer eso. Y ya comienza un revuelo allí, y entonces los vecinos le van a preguntar al ciego. Y dice allí Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y van a preguntarle, sí es, dice el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y bueno, allí comienza Dios a obrar a través de este ciego que ahora puede ver y que Dios obró un milagro en él, pero él va a ser el testimonio viviente del obrar de Dios para que los demás también puedan recibir la vista espiritual, porque muchos tienen vista física, pero no tienen vista espiritual, porque tienen todavía vendados los ojos, porque no se han encontrado con Jesús, porque no han experimentado el milagro de Dios en sus vidas. Y entonces allí el hombre les va a comunicar el evangelio, él va a decir cómo él fue y recobró la vista. Dice el versículo 11 de Juan capítulo 9. Respondió él a los vecinos, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre, ¿qué testimonio está dando? Bueno, yo vi que, entendí después, entendió mejor la situación cuando puedo ver, cuando se lo contaron. Dice que Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé, lávate. Y dice, yo fui y escuché su voz y no dudé. Yo creí lo que él me dijo y puse mi fe en él y entonces fui y me lavé y puedo ver. Y ahora es lo que ustedes ven, es el testimonio del obrar de Dios en mí. Y bueno, allí hay un revuelo, porque dice, ¿cómo? No puede ser que este hombre esté viendo si era ciego de nacimiento. Y entonces dice, se le ocurre una idea, vamos a llevarlo a los religiosos, a ver qué dicen los religiosos, que ellos, si este hombre está viendo, quiere decir que Jesús es el Mesías. ¿Cómo ellos no se dieron cuenta?
Entonces lo llevan al ciego, que ahora ve, lo llevan a los religiosos. Y allí está el ciego que veía, y era ciego de nacimiento, y es la evidencia de que algo pasó en su vida, alguien obró. Pero ellos van a comenzar a indagar. Dice el versículo 15 de Juan 9. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y otra vez él cuenta el testimonio y ahora le está predicando. Él, el mensaje de Dios se lo está dando a los religiosos. Claro, porque los religiosos solamente tienen eso, la religión, pero no tienen nada de Dios. Porque para tener de Dios tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y si una persona religiosa se encuentra con Jesucristo, ya deja de ser religiosa y comienza a estar relacionado con Dios. Porque la religión no relaciona con Dios ni con nadie. Pero este hombre le dice, mire, yo estuve en contacto con Jesús, Él me echó lodo, y entonces yo creí lo que Él me dijo, obedecí y ahora veo. Eso es todo, dice. Y entonces ellos no puede ser tan como ahí, por más que veían que este hombre había sido sanado de la ceguera de nacimiento, dicen, no puede ser, no puede ser. Claro, ¿qué pasaba? Que si ellos creían en ese milagro, ellos que indagaban las escrituras, entre comillas, porque si miraban las escrituras se iban a dar cuenta que si alguien aparecía haciendo este tipo de milagro, sí o sí tenía que ser el Mesías. Entonces, si era el Mesías, ellos lo tenían que reconocer, pero ellos no querían saber nada con Jesús. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llamar a los padres de este ciego, que ellos den el testimonio. Entonces van y llaman a los padres. Y dice Juan capítulo 9, versículo 19. Allí vemos a los religiosos ahora indagando y cuestionando a los padres de por qué su hijo está viendo ahora. Dice Juan 9, 19. Y les preguntaron a los padres, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces dice, explíquenlo, ¿cómo es que ve? Y bueno, los judíos tenían mucho miedo de que los sorprendieran andando con Jesús, porque bueno, los perseguían, los hostigaban, después no los dejaban entrar al templo, entonces se armaba todo un problema. Entonces los padres tratan de buscar una salida, ellos sabían que Jesús le había sanado y bueno, tendrán que dar una respuesta, pero que ellos no queden pegados, lo que podemos decir. Entonces esto es lo que los padres del ciego le comentan a los religiosos. Dice Juan capítulo 9, versículo 20 y 21. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, no hay duda. Dice, sabemos que este es nuestro hijo. Y también sabemos que nació ciego. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, no hay duda de eso. Dice, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él os hablará por sí mismo. Bueno, ellos tienen una salida, ellos sabían, ellos también creían, pero no lo podían manifestar públicamente por temor a la represalia. Entonces dice, pregúntenle a él, si él es grande, él puede corresponder por sí mismo. Y bueno, entonces ellos dicen, sí, bueno, en realidad es nuestro hijo, nació ciego, pero ahora ve, bueno, no sabemos cómo. Pregúntenle a él. Así que otra vez van los religiosos y me imagino ya una comitiva más grande, hasta los curiosos estarían allí detrás de los religiosos. Van otra vez a verlo al ciego. Y dice Juan capítulo 9, versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y bueno, yo me imagino que si a mí me preguntan una vez, yo respondo y otra vez, ya llega un momento que empieza uno a hervir. Sí, bueno, que ya te lo conté, ¿cuántas veces querés escuchar lo mismo? ¿Por qué tenés tanta dureza de corazón? Y entonces el ciego, el que ahora veía, les tiene que responder otra vez, contarle la misma historia. Y bueno, dice allí Juan 9, 27. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Es decir, se lo digo y no creen. Bueno, lo van a escuchar otra vez. Dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Cuál es la causa? Dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Dice, entonces el ciego los va a empezar a confrontar ahora. Dice, ¿cómo? Ustedes religiosos que tendrían que identificar que este hombre es el Mesías, que ahora están buscando ser sus discípulos. Y esto los enfrentó mal,
se pusieron mal porque les dijo eso y ellos ya sacaron su escudo, el escudo de la religión. Entonces dice el versículo 28, dice Juan 9, 28, dice, y le injuriaron, o sea, los religiosos comenzaron a insultarlo, a injuriarlo. Dice, y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es decir, que ellos en esa incredulidad, por más que tenían la evidencia de que Jesucristo había obrado un milagro y que si ese milagro lo había obrado él era porque solamente Dios podía hacer eso, lo único que les quedaba a ellos era hacer como hizo el ciego, escuchar la voz de Jesús, creer en él y obedecerle. Y entonces podrían ellos también alcanzar la salvación de su alma, una nueva relación con Dios, pero ellos se escudaron tras la religión. Ellos dijeron, no, nosotros, dice, somos discípulos de Moisés. ¿Y cuántas personas en el mundo se escudan tras su religión? Cuando uno le habla de Dios, dice, no, yo soy tal religión, yo soy de tal otra, y todos se excusan, pero ninguno quiere tener una relación personal con Dios. Esto es increíble. Entonces, en esa incredulidad, nunca tendrán una relación con Dios y jamás alcanzarán la salvación del alma. Y lo que sí alcanzarán es la condenación eterna, una perdición eterna en un lago que arde con fuego y azufre. Esto es triste, ¿no? Tener ese escudo de la religión que solamente es un abrigo humano y no tiene nada que ver con relacionarse con Dios. Así que este hombre ahora, este ciego, los está enfrentando. Es como que les dice abiertamente, la religión no los lleva a ningún lado. Lo único que hace es enfrentar a Dios por no creer, por ser incrédulo, aunque sean religiosos. Es más, lo que el ciego también ahora empieza a indagar, dice, ¿cómo estas personas que dicen ser religiosos y conocen las Escrituras, cómo no ven que a través de la Escritura estaba todo lo que Jesús iba a hacer? Y cómo a través de la Escritura no pueden detectar que Él realmente es Dios. Y entonces ahora el ciego ya está como que está en otro nivel y le va a hablar más profundo. Y le va a decir en el versículo 30, Juan 9:30, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y dice, qué increíble que ustedes que son religiosos y que no pueden ver a Jesús como el Mesías, y sin embargo a mí me hizo un milagro y me abrió los ojos. Aunque yo era ciego de nacimiento, ahora veo. Con solo oír su palabra y recibir lo que Él me dio, que es la vista. Y eso es indudable, nadie me lo puede quitar. Ahora, lo más maravilloso también es lo que va a hacer este hombre ciego. Ya me imagino, ya ahora está más inflado al ver que está dominando el ambiente. Le va a hacer una pregunta que es catastrófica para ellos. Le dice así, Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, no le hace una pregunta, sino que les dice, ahora va a tratar el ciego que ve, va a tratar de hacerlos razonar. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, si hay una persona que se considera pecadora y que ha ofendido a Dios y tiene temor de Dios y va a Dios para buscar el perdón de sus pecados y va a Jesús y Jesús se encuentra con esta persona porque esta persona ha abierto su corazón a Jesús y esa persona le pide perdón, dice entonces que Jesús lo va a oír, Dios lo va a oír. ¿Por qué? Porque si bien esta persona es pecadora, pero al buscar a Jesús encuentra el perdón de sus pecados, encuentra la salvación de su alma. Pero si una persona que aún siendo pecadora es incrédula y no busca a Jesús para alcanzar la salvación, para recibir la vista, para recibir la vida eterna, para recibir una nueva relación con Dios, esa persona nunca va a llegar a tener vista espiritual. Entonces el ciego les dice, el ciego que ahora ve les dice, si ustedes, me imagino que se sentirán pecadores, porque toda persona es pecadora delante de Dios, si ustedes reconocen y temen a Dios y van a Jesús, hallarán lo mismo que yo, la vista. Bueno,
entendemos entonces que Él desnuda su condición. ¿Cuál es su condición? Que eran religiosos incrédulos, que eran prejuiciosos, que no temían a Dios, que ellos no querían hacer su voluntad y Dios tampoco se comunicaba con ellos. Y bueno, así es con la salvación del alma. Lamentablemente es así, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a todas las personas del mundo, sean religiosos, sean ateos, sean lo que sean. Dios vino a buscar a todas las personas y a salvarlas. La obra que Él hizo en la cruz al morir por los pecadores alcanza para salvar a toda la raza humana. Pero solo se salvarán aquellos que pongan su parte. Jesús ya hizo su obra en la cruz. ¿Cuál es la que nos toca a nosotros, a toda persona para ser salva? Oír su palabra. Y su palabra dice que en Él hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que Él nos puede dar la vida eterna, que aunque las personas están ciegas espiritualmente, Jesús es la luz del mundo y puede dar esta luz a cualquier persona que se acerca a Él con temor, con temblor, arrepentido de sus pecados, confesándoselos y recibiéndolo como Señor y Salvador. Y entonces va a recibir la luz del mundo, porque esto es lo que Jesús les decía a la gente para que pudiesen recibir la vista espiritual. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tienes la luz de la vida? Entonces, si la tienes, es porque en temor de Dios te has encontrado con Jesús, aquel de quien hablan las Escrituras. Lo increíble es que estas personas religiosas, que eran escribas, fariseos, que leían las Escrituras, ¿qué es lo que leían? Estaban ciegos, no podían encontrar a Jesús en las Escrituras. Y sabes una cosa, la Biblia habla de Jesús y de cómo Dios trazó un plan para la salvación de las personas a través de su Hijo. Entonces Jesús le va a decir: miren, si ustedes que les parece que al leer la Biblia pueden encontrar la salvación de su alma, sí, la van a encontrar. ¿Y saben qué van a encontrar? Me van a encontrar a mí, dice Jesús. Y eso lo dice en Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Dice así: escudriñad las Escrituras, es decir, leed profundamente y con conciencia las Escrituras, tratando de entender. Dice: escudriñad las Escrituras, indagad, investigad. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, las Escrituras, dice, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el problema no era que la Biblia no los llevaba a Jesucristo. Ellos no querían venir a Jesucristo para recibir la vida. Querían seguir aferrados a su religión. Y entonces así quedaron. Y así murieron y pasaron a la otra dimensión, podemos decir, y sin haber recibido la salvación, sin tener contacto con Jesús. Si bien su religión era así, todos los días religioso, pero alcanzaron la condenación eterna, no les dio para más. Por eso Dios nos dice que debemos buscar a Jesús para alcanzar el perdón de pecados y la salvación del alma. Y entonces Jesús es el único que puede darnos vista espiritual y darnos la salvación y la vida eterna. ¿Recordás cuál era el tema del mensaje? Bueno, ¿de quién es la culpa? Bueno, Dios pone a toda la raza humana, los padres y los hijos. Y entonces Él pone en responsabilidad, para hablar de quién es la culpa realmente del pecado, pone la responsabilidad sobre los padres y sobre los hijos. Pero ya no estamos hablando de las enfermedades, ahora estamos hablando del problema del pecado que todo ser humano tiene. Entonces, podemos decir, ¿de quién es la culpa del pecado que yo cometo o que se me adjudica? Bueno, ¿es de los padres o de los hijos? Bueno, mirá lo que dice Dios, ¿de quién es la culpa? Bueno, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir que morirá? El alma que muere en pecado, dice morirá. Bueno,
que eternamente estará separada de Dios. Eso quiere decir la muerte eterna. La muerte eterna será para todos aquellos que no han alcanzado la salvación y el perdón de pecados a través de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué les pasó a estas personas? No alcanzaron la salvación, no recibieron la vista espiritual. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado de Dios. Pero el ciego nos enseña a nosotros cómo alcanzar la salvación del alma. Él dice, escuché lo que Jesús me dijo. Ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo obedecí lo que Jesús me dijo. Entonces, Jesús dice que todo el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús en su palabra lo dice. Entonces, si yo voy a Jesús y le pido perdón y recibo a Jesús en mi vida y lo recibo como Señor y Salvador, entonces tengo la salvación y la vida eterna porque me he arrepentido de mis pecados, se los he confesado a Jesús y tal vez hasta tengas que llorar por tus pecados. Pero si vas con temor delante de Jesús y tienes esta reverencia de reconocerlo como hizo el ciego, qué simple fue lo que le pasó al ciego. Dice él me puso el lodo, esto nos habla de que, Jesucristo hizo su obra, que fue la obra de la cruz, y después me dijo, andá al estanque y lavate, y yo obedecí. Entonces él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Entonces debemos pensar, ¿vamos a seguir ciegos espirituales por toda la eternidad o vamos a cortar esta cadena, confesando nuestros pecados a Jesús, arrepentido de haberlo ofendido, de haber ofendido su santidad, y vamos a hacer lo que nos dice, recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador? Y no pasa más de eso, es lo que nos enseñó este ciego de nacimiento. Y Dios hizo una gran obra a través de este hombre y hoy la sigue haciendo porque esta historia está tocando tu vida y tal vez pueda cambiarte de esta condición de ceguera espiritual para que puedas resolver esta cuestión. ¿De quién es la culpa? Bueno, la culpa de nuestros pecados, cada uno es responsable y responsable ante Dios. Si somos ciegos espirituales porque no vamos a Jesucristo, pero si vamos a Jesucristo recibimos la vista, la luz del mundo y la vida eterna. Porque Él es el Mesías, de Él hablan las Escrituras. Lo único que nos queda ahora es hablar con Jesús, confesarle nuestros pecados, estar a solas con Él, estar un momento y reconocer que Él murió en la cruz por nosotros y aceptarlo en nuestra vida como Señor, como Salvador. Y vas a ver cómo comenzarás a tener vida espiritual, una vista espiritual que podrás ver más allá de lo natural y Cristo puede cambiar tu vida para siempre. Y entonces sí, de esta manera el día que mueras, que partas de este mundo, irás a un lugar de eterna salvación, que es el lugar donde Dios vive, es el cielo, y eternamente estarás con Jesús. Por lo tanto, ¿de quién es la culpa? Bueno, nuestra. Nuestros pecados nos condenan, nuestros pecados nos condenan, pero si nosotros tenemos, como este ciego, tememos a Dios, y escuchamos lo que Jesús nos dice y hacemos lo que Él dice, tendremos la salvación y la vida eterna. Que el Señor te haya abierto los ojos para que ahora puedas ver a Jesús y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.